Muy buen día, queridas estudiantes. Para la lección del día de hoy vamos a trabajar todo lo relacionado con las hormonas y el sexo. Este es un tema que es muy importante conocer su función y cómo es el manejo que tiene el cuerpo de acuerdo a este. Vamos a comenzar por cuál es el funcionamiento y qué son las hormonas sexuales. Estas son las sustancias que fabrican y segregan las glándulas sexuales, es decir, el ovario en las mujeres y los testículos en los hombres. El ovario produce hormonas sexuales femeninas, estrógenos y gestágenos, mientras que el testículo produce hormonas sexuales masculinas o andrógenos. Vamos a ver cuál es la función de cada una de estas hormonas. Las hormonas sexuales tienen múltiples funciones tanto en los hombres como en las mujeres. En general son las responsables de la aparición de los caracteres sexuales secundarios en la pubertad y posteriormente se encargan de regular todo el ciclo reproductivo tanto en los hombres como en las mujeres. Vamos a ver las hormonas sexuales masculinas y femeninas. Las glándulas sexuales o gónadas son los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres. Los ovarios producen estrógenos y progesterona, que son las hormonas femeninas. Y los hombres, los testículos, producen testosterona. Todo el proceso para llegar a formar estas hormonas, ¿sí? Tanto en las mujeres como en los hombres, pasan por un proceso que es supremamente sencillo. Arranca desde la corteza cerebral, desde el cerebro, le mandan la información a la glándula, al hipotálamo, y luego del hipotálamo, luego lo manda a la glándula hipófisis y la glándula hipófisis manda estímulos, si es a los hombres, a los testículos y si es a las mujeres, a los ovarios. ¿De qué manera funciona esta parte? Si es, por ejemplo, en las mujeres, entonces la corteza cerebral, ¿sí?, manda la información al hipotálamo que se encuentra en el sistema límbico y este le manda la información a la glándula hipófisis que se encuentra en el entrecejo o en el centro de la frente y esa obviamente le manda la información o le manda estímulos, en el caso de las mujeres, aquí a los ovarios que se encuentran al lado y lado, ¿sí? A los ovarios. Y ahí ya se tiene la producción de las hormonas sexuales. Y en el caso de los hombres, sucede exactamente el mismo proceso. Desde la corteza cerebral, le manda la información al hipotálamo que se encuentra en el sistema límbico y este sistema límbico le manda la información a la glándula hipófisis y obviamente esta le manda estímulos a los testículos al lado y lado en el cuerpo del hombre. Y este es el proceso que tiene la formación de las hormonas sexuales masculinas y femeninas. Vamos a continuar entonces viendo estas hormonas sexuales femeninas, cómo se forman. Entonces, en los ovarios se encuentran y producen las hormonas, ¿sí?, desde el cerebro o viceversa, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En las mujeres entonces están los estrógenos, que son muy importantes para el desarrollo sexual y reproductivo de las mujeres cuando ya comienzan la etapa fértil. Está la progesterona, que facilita la implantación del óvulo fertilizado, o sea que cuando ya hay
ya se han tenido una relación sexual y llegan los espermatozoides, le queda mucho más fácil implantar el óvulo que ha sido fertilizado o fecundado en el lugar que va a empezar a desarrollarse. También el LH facilita la ovulación en el cuerpo de la mujer. Esta parte se va trabajando mensualmente a medida que empieza a llegar el periodo. Entonces, mes a mes va soltando botando un óvulo, ¿sí? De lado y lado de los ovarios, que es simplemente esta hormona del LH. Es la hormona luteinizante que facilita pues ese proceso de ovulación. Luego también tenemos la FSH, que estimula la producción de folículos sexuales y se llama la hormona folículo estimulante. Ahí tenemos entonces todo el proceso de las hormonas femeninas. Luego encontramos cuáles son las hormonas sexuales masculinas. Tenemos el proceso que les mostraba anteriormente, desde el hipotálamo, luego va a la adenohipófisis o glándula hipófisis y lo envía a los testículos para finalmente producir las células fértiles. El GnRH, ¿sí? Que es la hormona liberadora de la gonadotropina, y el LH es exactamente igual como les contaba con las hormonas sexuales femeninas y el FSH. Luego tenemos entonces que la formación de estas hormonas no comienzan en la etapa fértil o en la etapa de la pubertad del ser humano. Estas inician desde la etapa fetal, desde que está en gestación. Se empieza más o menos a formar entre la semana 15 o los 4 meses, están ya listas las hormonas. Obviamente se empiezan a formar desde el mismo momento de la fecundación y al tiempo de los 4 meses ya están listas y desarrolladas todas las hormonas y termina el proceso de formación durante el mismo proceso de gestación y quedan pausadas ahí hasta que inicie la etapa de la pubertad, donde empiezan los cambios físicos. Son diferentes cambios, tanto físicos como emocionales, que empiezan a suceder en la etapa de la mujer, tanto en los hombres como en las mujeres. Estos cambios se empiezan a ver de diferentes maneras, pero son muy similares tanto en hombres como en mujeres. Entonces empieza a crecer el vello púbico, el vello en las axilas, empieza a segregar de pronto líquidos, sustancias, tanto en los hombres como en las mujeres. Empieza, por ejemplo, en los hombres a salir el vello, ¿sí? O la barba, empieza también a cambiar el tono de voz. Y en las mujeres empiezan a tener diferentes cambios emocionales debido a el proceso que están teniendo estas hormonas. Finalmente, el sexo y el género. Debemos tener en cuenta que son diferentes, ¿sí? Porque a veces mezclamos, cuando nos preguntan el sexo o el género, contestamos de igual manera. El sexo es el que define, ¿sí? Si es hombre o mujer. O sea, sexo, si preguntan sexo, es hombre o mujer. Si preguntan género, es masculino o femenino. Entonces debemos tener en cuenta eso para enseñarlo también a nuestros niños y niñas y no confundirlos o hacer que sexo y género sea totalmente igual, que es hombre o mujer, niña o niño. Entonces, sexo es hombre o mujer, niña o niño, y género es masculino o femenino. Espero haber aportado un poquito para complementar su aprendizaje de este crédito de psicofisiología
en esta lección de las hormonas y el sexo. Que pasen un feliz día.